Hola, bienvenidos lectores, una semana más a Descubriendo Libros. Yo soy José Cruz y esta semana volvemos con un top 5 de las últimas 5 lecturas que he leído que son interesantes. Y bueno, esta semana empiezo con un ensayo, con un 3 estrellas, de un escritor, filósofo y teólogo coreano, surcoreano, pero que ha estudiado en las universidades de Alemania, de Berlín. Bueno, este es un ensayo que consta de 80 páginas, publicado en 2017, y, y va sobre el Eros, tal y como, o sea, lo que es la figura del Eros como símbolo de misterio, que es el que atrae pues, al otro, ¿no? A la otra persona. Entonces, pues bueno, este hombre critica el que hoy en día en la sociedad actual, eh, con el modelo económico capitalista, pues el Eros ha pasado a convertirse en algo explícito, en algo que pierde ese misterio y en algo que es susceptible de ser comprado y vendido y por lo tanto convertido en mercancía, como puede ser pues transformación del el Eros misterioso en lo pornográfico, en la pornografía que se muestra sin ningún tipo de misterio, ni de ambiente sugerente, ni nada de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, critica ese hecho más que nada porque dice que el modelo neoliberal se basa precisamente en el individualismo y en ser emprendedor, en luchar para uno mismo y ser un poco narcisista, ¿no? Y en ese sentido se pierde la capacidad absolutamente de entender al otro. Y al otro como fórmula o como algo necesario, implícito al tema eros, ¿no? Al tema erótico. Porque según el autor, pues claro, el eros se basa en ponerse en el lugar del otro, en tener la empatía suficiente como para sentir a la otra persona desde su otra perspectiva. Por lo tanto, implica el eros se base en el otro, en la otra persona, y no en el yo, como defiende el neoliberalismo. Y en ese sentido, pues bueno, critica pues eso, que todo lo que hasta ahora, bueno, aparte del tema del Eros, lo hace extensivo pues al resto de artes, ¿no? A las artes pictóricas, a la literatura, a todo tipo de arte, que bueno, que ocurre igual. Pierde automáticamente ese misterio, esa capacidad de sugerir o de que tú imagines, de que tú como lector, por ejemplo, en el tema de la literatura, pongas de tu parte para imaginar lo que el escritor inicialmente ha intentado expresar, o igual que ocurre en el arte pictórico, pues bueno, de lo que se trata es de vender, de consumir lo más rápido posible, pues todo el arte queda reducido al marketing, todo lo que sea eh, ofrecer un aspecto atractivo para el consumidor, para que se consuma rápido y a otra cosa. Y con eso también pues se pierde, pues eso, no perdura en el tiempo ningún tipo de arte hoy en día, porque igual que existe la obsolescencia programada en los objetos, pues en los artículos, en los productos de arte, pues se hace igual. Tiene que consumirse rápido para comprar otro y otro y otro, y que nada te deje huella y nada perdure en el tiempo. Y en el tema del Eros, que es en lo que se basa este autor, pues bueno, él parte del hecho de que el Eros implica un misterio, una sugerencia, es decir, la atracción se basa en lo que no conoces y no en lo que ves expresamente. Entonces, en este sentido, pues, claro, pues hace una crítica pues pues, a ese pensamiento neoliberal que lo arrasa todo hoy en día y lo convierte en algo que se expone en un, en un ¿cómo se dice? En un escaparate, sea digital, o sea virtual, o sea físico, pues para vender. Y
y poco más. Bueno, ¿por qué le he dado 3 estrellas? Algo ahí que no me ha gustado, aunque así aparentemente está muy bien. Pues bueno, el hombre, pues lógicamente al provenir, él es filósofo, pero también os he comentado que escribe, estudia teología. Y por lo tanto, este ensayo sí que es verdad que lo he visto también un poco idealista, ¿no? O sea, hay una idealización, o sea, aplica un cierto idealismo, un paradigma idealista que no me gusta. A mí me gusta, yo prefiero más pues, la vertiente materialista más que la idealista. Pero bueno, de todas formas no deja de ser, bueno, dentro de su óptica idealista, una obra que está bastante... Es cortita, pero bueno, es concreta y la verdad es que aporta muchas cosas que realmente ocurren y con las que estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, este sería mi primer libro, un 3 estrellas, en el quinto puesto. Bueno, en cuarto lugar os traigo un recopilatorio de cuentos de Mikhail Solokhov, los cuentos del Don. Este autor, que ya os traje también hace poco, fue premio Nobel en el 65 y no, en el 63 creo que fue. Y con El Don Apacible, que no sé si lo tengo por aquí, no, El Don Apacible. Y nada, con el tema de la guerra de Ucrania me ha parecido interesante pues desempolvar un poquito la historia de Ucrania, el origen de los enfrentamientos y de las relaciones que hubo con Rusia. Y bueno, y me pareció muy oportuno leer a Mikhail Solokhov con estos cuentos que como su título indica, se desarrollan todos alrededor de la orilla del río Don, que pasa por Ucrania. En Ucrania, en 1917, cuando la Revolución Rusa, vivían los cosacos, había una gran población de cosacos. Y los cosacos tradicionalmente habían sido defensores del zar, de los zares. Entonces eran como si fueran mercenarios que luchaban para ellos, pues en todas las guerras en las que se metían los zares. Por eso cuando llegó la Revolución Rusa, pues los cosacos tenían una serie de privilegios a nivel territorial, pues que no querían perder cuando llegó la Revolución Rusa. Entonces, a partir del 17, desde la propia fecha de la Revolución hasta el año 22, 5 años duró la guerra civil, la guerra civil rusa, en la que pues eso, enfrentaban por un lado a los blancos, el ejército blanco, que era el ejército del zar, por otro lado al ejército rojo de Lenin y por otro lado las bandas se les llamaba, que eran grupos, sean tártaros, sean cosacos, sean según en qué zona geográfica de la antigua URSS se ubicaran, y que cada uno pues tenía sus propiedades y no querían perderlas ni compartirlas con la revolución. Entonces, pues cuando llegó aquella época, lógicamente, después de una Primera Guerra Mundial que había destrozado Rusia y después de la revolución bolchevique, pues lógicamente había un hambre que no veas. Y entonces pues había que requisar campos, había que reunir grano y había que intentar pues planificar la economía de alguna manera para abastecer a toda la gente que venía del frente y a todos los que habían en Rusia pasando hambre. Entonces, pues había mucha resistencia. A medida que se intentaba aplicar las nuevas leyes del gobierno de Lenin, pues se encontraba pues, por todos los sitios mucha resistencia. Y es por eso pues que bueno, aquí en la zona de Ucrania, alrededor del Don, se dan todos estos pequeños microcuentos muy realistas, la verdad no son nada idealizados, son muy realistas de qué ocurría en aquella época, y que recuerda siempre pues un poco pues a nuestra guerra civil española también, donde la gente pues que antes convivían más o menos en paz, pues luego se mataban y había, en fin, la necesidad, las luchas por no soltar el poder agrícola del antiguo régimen con respecto a los revolucionarios, en fin,
Son pequeños cuentos, todos hilados, todos relacionados con esa zona, que la verdad es que eso es una fotografía muy interesante de una época muy convulsa y que nos abre un poco los ojos, o por lo menos añade luz, aporta luz al origen, pues, de lo que hoy está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, ¿no? Para entender un poco el origen de muchas cosas. Así que, pues, bueno, en un cuarto lugar, pero con un 4 estrellas. Muy recomendado. Bueno, en tercer lugar y con otras 4 estrellas os traigo Otra realidad de Yanis Varoufakis. Aparentemente parece un ensayo, pero no sé qué deciros. La verdad es que me ha dejado un poco bastante sorprendido. Normalmente hay algunos libros que sí que me leo la reseña de atrás, pero hay otros que no quiero leérmela. Entonces, pues bueno, cuando sé que es un autor que a mí me gusta bastante y que bueno, y que lo que encuentre seguramente me va a gustar, prefiero incluso ni leerme la reseña para que me sorprenda más, ¿no? Y esta vez la verdad es que he hecho muy bien porque me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Y como os decía, aparentemente parece un ensayo, pero sin embargo es una especie de ensayo novelado. ¿Eh? Es como si utilizara una especie de ficción de mundo tecnológico para hablarnos de la realidad actual. Y la verdad es que me ha parecido una idea muy original y muy interesante. La cuestión está en que resulta que empieza todo con la lectura de un diario de una de las 4 componentes de un grupo de amigos. 2 chicos y dos hombres y 2 mujeres. Y nada, dando lectura a ese diario, pues nos damos cuenta de todo lo que ha estado ocurriendo anteriormente. Están Costas, por un lado, que es un científico, eh, eh, y, y otra realidad se basa en que en el 2008, cuando la gran crisis inmobiliaria que afectó a todo el mundo se originó en Wall Street con lo de los bonos, aquello basura, y fue todo un tema piramidal y se fue todo a tomar por saco en Europa, pues supuestamente ocurre una doble realidad. Eh, en el 2008, en lugar de rescatar los bancos, que habían sido los cómplices de crear este rollo piramidal, pues resulta que nada, que cae el capitalismo, no rescatan a los bancos, dejan que se arruine y entonces empieza otra nueva realidad. Por eso se llama Otra realidad. Pero ¿qué ocurre? Eso ocurre en una segunda realidad, no en la actual. En la actual, pues este científico resulta que hace un experimento científico y que es de realidad virtual, y para que no se lo quiten las empresas, las corporaciones, los hackers, pues lo que hace es que utiliza un programa que se basa en su ADN para que nadie lo pueda piratear. ¿Qué pasa? Que por el hecho de meter el tema del ADN crea como una especie de agujero de gusano en el tiempo, y entonces puede hablar con él es Costas y el otro era vamos, se llama así parecido a él, Costi. Pues Costa se puede comunicar con Costi, que es su otro yo, en la otra realidad en la que no han rescatado a los bancos. Entonces, claro, se queda perplejo al poder hablar con él a través del ordenador, y entonces pues empieza a hacerle una serie de preguntas, pues al respecto de cómo sería el futuro sin capitalismo. Y es aquí cuando empiezan ya pues las comparativas. Empieza uno a preguntarle, el otro le pregunta a este, y entonces van comparando y tal. A esto luego va sumándose las amigas de Costas, que es Iris, que es una revolucionaria, medio anarquista, medio comunista, de toda la vida, luchadora por las causas sociales. Y luego está Eva, que es todo lo contrario, es la típica neoliberal, el liberal que cree en la libertad individual, en que los mercados son los que tienen que regular la economía y todo este tema, ¿no? Y entonces, pues, tanto una como la otra tienen a su alter ego en la otra realidad también. Entonces se preguntan unas a las otras. Entonces es muy, muy, muy interesante porque según las perspectivas de cada uno de los amigos, la revolucionaria de izquierdas, la liberal,
que apoya el libre mercado y el científico, pues los tres van a tener en la otra realidad a su alter ego para preguntarle cómo se han solucionado todos los problemas que supuestamente eran irresolubles, y que nos tenemos que tragar el capitalismo, como decía la Thatcher. El capitalismo es la peor de las alternativas cuando ya no hay nada más, algo así decía la tía, ¿no? Pues bueno, pues aquí pues se demuestra que no, que hay una otra realidad que tampoco es perfecta, pero que ha cogido otro camino en tema económico y tema político que funciona bastante bien y tal. Entonces, pues empiezan ahí y está muy interesante, ya os digo. Con esa excusa del tema tecnológico, de poder hablar con otras personas de otra realidad, pues, y con el tema de las preguntas y de las respuestas, nos va introduciendo poco a poco pues, en el terreno de la economía. Yanis Varoufakis, sabéis que fue ministro de Grecia en la época de la crisis esta fuerte que hubo y que estaba con Syriza, con el partido griego que es de izquierdas, y bueno, y tuvo que dejarlo porque el presidente, o sea, el entonces presidente pues no se atrevió a hacerle frente a la Unión Europea. En fin, hubo ahí, ya sabéis lo que ocurrió. Entonces este hombre se marchó y entonces, pues bueno, ahora es un conferenciante, un profesor y, en fin, está siempre eh, escribiendo libros, muy activo en el tema económico a todos los niveles. Y bueno, es un ensayo novelado muy cortito, pero muy intenso, que yo lo he disfrutado bastante. Y bueno, que te abre mucho la mente a nivel económico y político, y sobre todo te habla de alternativas, pero alternativas prácticas, de cómo se solucionaría, cómo habría que solucionar problemas eh, si quitamos el sistema actual, cuáles son las alternativas para que todo siga funcionando bien y que no sea esto un desastre, ¿no? O sea que la verdad es que está bastante bien. Aquí aporta un montón de ideas que son bastante interesantes, la verdad. Bueno, y en segundo lugar, es el segundo, ¿verdad? Sí, creo que voy por el segundo ya, sí. Pues os traigo un thriller tecnológico a cargo de un escritor chino. El libro se llama Hong Kong Hacker y el autor es Chang Hou-kei, que es un ingeniero informático, y esta creo que es su primera novela, y la verdad es que eh, ha sido una lectura muy chula. Lo pasé es un poco tocho, pero bueno, la verdad es que estaba muy bien. Y ya os digo, es un thriller, bueno, este está editado por Motus, por Vergara. Vergara tiene varios sellos, pues uno de ellos es este, el de thriller y misterio y acción, que es Motus. Y nada, y suelen traer cosas bastante chulas, bastante interesantes. Pues nada, esto es la historia de Empieza la novela con el suicidio de una chiquita, de una niña de 15 años, y parece ser que está relacionada pues con el uso de las tecnologías, ¿no? La hermana, dando un ejemplo de fortaleza, pues bueno, no puede imaginarse que la niña se haya suicidado por sí misma y que ahí tiene que haber algo atrás. Va un detective, empieza a buscar, empieza a investigar, y parece ser pues que todo se ha originado por una serie de acosos a nivel de redes sociales, que la niña pues al final no ha podido aguantar psicológicamente el tema y se ha suicidado. Entonces ella pues aún así quiere saber de dónde está el origen de esos chismorreos, de esas historias en las redes sociales. Y, y el señor Kong, me parece que se llama, el detective, dice que él tiene o sea, que él es un detective normalito de la vieja escuela y que en temas tecnológicos no puede ayudarla. Entonces le recomienda pues que vaya, le da una tarjeta, le recomienda que vaya a ver a un tío especializado que se llama N, una abreviatura luego ya sabréis de lo que viene. Y a partir de ese momento, la verdad es que me ha gustado mucho el personaje de ella, por el tema de lo fuerte que es, de cómo se tiene que enfrentar a todas las limitaciones y todas
las resistencias que va encontrando y tal. Pero es que sobre todo luego el personaje de N es bestial, es lo que lleva prácticamente la novela para adelante. Y es súper interesante, tiene varios giros muy chulos. Y ya os digo, con el tema de este hombre, de N, que es un hacker, empiezan a investigar y como el escritor es ingeniero informático, pues os lo explica muy sencillo y muy bien de cómo va paso a paso encontrando y buscando el origen de la malicia, o sea, de las personas que con malicia han estado acosando a la hermana de la protagonista. Y bueno, al final, pues eso, el N viene a decir que las tecnologías ni son buenas ni son malas, es el uso que se haga de ellas. Igual que el tema del cuchillo. Un cuchillo sirve bien para cortar pan o bien para cargarse a alguien. Pues esto es igual. Las tecnologías son nada más que instrumentos que se utilizan para lo bueno, como la Wikipedia, o para las cosas malas. Entonces, pues bueno, está muy bien. Luego tiene un tinte de novela negra, porque no confían en la policía, ni en que la policía sea rápida, ni en que realmente tengan la... primero que vean o sea, que se limiten a verlo como un suicidio y que no indaguen más. Y lo segundo es que, pues bueno, que utilicen una serie de tácticas, que es las que utiliza N, que son un poco ilegales y por lo tanto pues esas limitaciones ya sabe la protagonista que las va a tener la policía y que tampoco la investigación no va a ser tan rápida ni eh, tan fluida como lo será con este chico. Y bueno, y la relación entre ellos dos también está en magnífica, luego la investigación chulísima y los giros que tiene son espectaculares. Así que en un puesto número 2, con este pedazo de thriller tecnológico, os traigo esta novela que está en un 4 estrellas y súper recomendada, tanto para los amantes de la informática como de los thrillers. Y también, pues bueno, si queréis... para el veranito, por ejemplo, porque es un tochete, son 570 páginas, pero bueno, la verdad es que la lectura es muy ágil y muy cómoda porque está muy interesante. Bueno, y por último, y en el en el primer puesto, ya os traigo a Exhalación de Ted Chiang. Este libro de recopilatorio de nueve relatos de ciencia ficción, imagino que ya lo habréis visto y lo habréis oído muchas veces, ¿no? Pero bueno, un libro que es de obligada lectura y de lo mejor que se ha escrito últimamente para los amantes de la ciencia ficción. Como os digo, este libro consta de 350 páginas, fue publicado en el 2019 y este es el autor del el libro de relatos que inspiró la película La Llegada, rodada en 2016, también de ciencia ficción, con el tema que eran como unos pepinos así negros que flotaban en el aire y entonces llaman a una lingüista e intentaba comunicarse con los extraterrestres. Estaba muy chula, pues ese estaba sacado también de un cuento de Ted Chiang. Bueno, pues en este tenemos 9 relatos, de los que más me han gustado son Exhalación, lo que se espera de nosotros, el ciclo de vida de los elementos de software, no, perdón, ese no, la niñera automática patentada por Daisy, el gran silencio y Ónfalo. Esos son los que más me han gustado con 4 estrellas. Los otros que no he dicho se quedaron en 3 estrellas. Y bueno, no os voy a contar cada uno de qué va porque bueno, son relatos cortos y es mejor además, como siempre os digo, descubrir las cosas sin leer las reseñas. Pero sí que os puedo decir que la forma de escribir de este autor no se limita a la típica ciencia ficción de batallas interestelares y naves espaciales y viajes por el espacio, no, sino que te habla de cosas tan sencillas como el gradiente de presión que hay en la atmósfera y que permite que nosotros podamos respirar. Es decir, sin ese gradiente de presión que, que hace que la parte más densa del aire vaya hacia la menos densa, no podríamos respirar, según este cuento. Y por lo tanto, pues bueno, está
igual te habla de esas cosas como de temas de tecnología, como de lenguaje, en fin. Hay una gran variedad, o de robótica, la relación de una robot con los niños. O sea, está muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que este es, ya os digo, este es un Isaac Asimov de la actualidad. O sea, es de los escritores de ciencia ficción que hay en la actualidad, de los que más me gustan, por eso, porque no se limita solamente a temas tecnológicos o de naves espaciales, sino que eh, tiene una visión muy anticipada de cualquier aspecto de la vida, y esa anticipación es la que realmente hace que sea de ciencia ficción. Es decir, no solamente el hecho tecnológico, la tecnología y las naves espaciales es ciencia ficción, sino futuros posibles, cosas que pueden acontecer en el futuro, viajes en el tiempo, diferencia de comportamiento entre el presente y el futuro. eh, Muchos son los pequeños ejemplos de lo que Ted Chiang puede imaginarse. De hecho, me consta que es un escritor que tarda mucho en escribir sus novelas. Creo que antes que esta también hizo otro recopilatorio también, y tarda varios años en escribir un libro. Pero la verdad es que si lo leéis, lo tendréis que hacer despacito, porque la verdad es que escribe muy bien, con mucho contenido, muy intenso, muy rico, y planteándonos mil dudas que os va obligando a pensar a medida que vais leyéndolo. Y por lo tanto es normal que el escritor pues lo escriba así de despacito, porque es que la verdad es que son verdaderas joyas estos libros de este autor. Y nada, ya os digo, este es de los más recientes que le ha escrito. No sé si ha escrito alguno posterior. Creo que sí. Creo que ha sacado uno o va a sacar dentro. Pero bueno, no me creáis, porque a veces lo confundo con Cecil Liu, que creo que sí que va a sacar ahora una trilogía o no sé qué. Pues bueno, muy recomendado. Ted Chiang, Exhalación. Si no conocéis el autor, empezad por este mismo, porque creo que el otro que os digo, que escribió, también era de relatos, no sé qué, de la vida, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. A ver si lo pone por aquí. No lo veo. Pero bueno, es un autor que ya os digo, que es de lo mejor que hay ahora mismo, y os lo recomiendo totalmente. Así que en el primer puesto esta semana, aquí os dejo Exhalación. Y bueno, ya me despido de vosotros otra semana más. Y nada, recordaros que podéis también seguirme en el podcast, el Club Gorky Podcast, para mis lecturas, para mis reseñas individuales. Es decir, ahí solamente reseño un libro cada vez. Así que bueno, si queréis escuchar otros libros un poquito más extenso, las reseñas, pues podéis escucharme también. O si al ser un formato diferente lo preferís hacer en un viaje en coche, pues mucho más cómodo. Así que bueno, sin nada más por esta semana, desear que hayáis pasado una semana estupenda, que hayáis leído mucho, y que bueno, que poquito a poco ya se va acercando el calorcito, y que podamos ya pues disfrutar un poco de esta primavera, que yo creo que ya nos merecemos después de tanto mascarilla y tanto confinamiento y condicionamientos. Así que buena semana, lectores, y leer mucho.